Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar de la nomenclatura inorgánica. ¿Qué es un símbolo, una fórmula química y cuáles son sus tipos? Los símbolos químicos son los signos abreviados que se utilizan para identificar los elementos y compuestos químicos en lugar de sus nombres completos. Algunos elementos frecuentes con sus símbolos son el carbono C, oxígeno O, nitrógeno N, hidrógeno H, cloro Cl, azufre S, magnesio Mg, aluminio Al, cobre Cu, argón Ar, oro Au, hierro Fe, plata Ag, platino Pt. La fórmula química es la representación de los elementos que forman un compuesto. Es la reunión ordenada de símbolos, unos a continuación de otros, con que se representa gráficamente la molécula de una sustancia simple o compuesta, la proporción en que se encuentran o del número de átomos que forman una molécula. También puede darnos información adicional como la manera en que se unen dichos átomos mediante enlaces químicos e incluso su distribución en el espacio. Existen diferentes tipos de fórmula química. Fórmula empírica mínima o bruta. Expresa la clase y proporción en número relativo de los átomos que forman la molécula. Es la relación más simple de números enteros entre los átomos que forman la molécula. Fórmula molecular o condensada. Nos indica qué clase de elementos en número absoluto componen a la sustancia que representa, es decir, el aspecto cualitativo, así como la cantidad de átomos de cada elemento, aspecto cuantitativo. Fórmula estructural o desarrollada. Es la representación espacial o esquemática de la molécula de cualquier sustancia mediante todos sus símbolos y enlaces químicos. Los símbolos químicos se unen mediante guiones o líneas de Lake-Moore, las que representan a los enlaces químicos formándose así toda una estructura. Fórmula electrónica puntual. Muestra en la fórmula los pares electrónicos entre los enlaces de los átomos. Es la notación propuesta por Gilbert Lewis para su modelo de enlace covalente, donde un enlace sencillo se forma por la compartición de dos electrones, contribuyendo cada átomo con electrones de valencia. Describe el símbolo del elemento y a su alrededor se coloca un punto por cada electrón de valencia. Aquí observamos algunos ejemplos de fórmula empírica, fórmula molecular, fórmula estructural y fórmula electrónica. ¿Qué es la valencia y el estado de oxidación de un átomo? Valencia. Hace referencia al número de electrones que hay en la última capa energética de un elemento y que son susceptibles de formar enlace. Es un valor real que no tiene signo. Número de oxidación. Es un número que va acompañado de un signo para indicar la tendencia a ganar o perder electrones que tiene el elemento. Los números de oxidación pueden ser positivos o negativos, según la tendencia del átomo a perder o ganar electrones. Los elementos metálicos siempre tienen números de oxidación positivos, mientras que los elementos no metálicos pueden tenerlos positivos o negativos. Similar a lo que ocurre con la valencia, un mismo átomo puede tener uno o varios números de oxidación para formar compuestos. ¿Qué es una función química y un grupo funcional? Se llama función química a un conjunto de compuestos o sustancias con características y comportamiento comunes. Las funciones químicas se describen a través de grupos funcionales que las identifican. Un grupo funcional es un átomo o grupo de átomos que le confieren a los compuestos pertenecientes a una función química sus propiedades principales. Por ejemplo, la función ácido se reconoce porque en su estructura está presente el grupo funcional H o hidrogenión, y la función hidróxido se caracteriza por la presencia del grupo funcional OH2 o hidroxilo. Así, la fórmula del ácido clorhídrico es HCl y la del hidróxido de sodio NaOH. En la química inorgánica las funciones más importantes son óxido, ácido, base y sal. Aquí observamos los diferentes tipos de grupos funcionales y funciones químicas. ¿Cuáles son las principales funciones químicas inorgánicas? Función óxido. Los óxidos son compuestos inorgánicos binarios, es decir, constituidos por dos elementos, que resultan de la combinación entre el oxígeno y cualquier otro elemento. Por ejemplo, el cobre arde en presencia del oxígeno. Cuando el elemento unido al oxígeno es un metal, el compuesto se llama óxido básico. Ejemplos de él: el óxido de sodio, el óxido de potasio, el óxido ferroso o el óxido de bario. Cuando el elemento unido al oxígeno es un no metal, se denomina óxido ácido. Por ejemplo, el óxido hipocloroso, el dióxido de carbono o el dióxido de nitrógeno. Función hidróxido.
Los hidróxidos, también llamados bases, son compuestos químicos que se caracterizan por contener en su estructura el grupo funcional OH-, ya que liberan iones OH2 en solución acuosa. Esto les confiere pH alcalino o básico a las soluciones. Se caracterizan también por tener sabor amargo. Ejemplos de hidróxidos son hidróxido de sodio, hidróxido de calcio, hidróxido de aluminio, hidróxido de cromo 2 o hidróxido cromoso, hidróxido de cromo 3 o hidróxido crómico. Todos los hidróxidos se ajustan a la fórmula general M o XX, donde M es el símbolo del metal y X corresponde al valor absoluto de su número de oxidación, ya que el ion OH tiene una carga negativa. Se denominan con la palabra hidróxido seguida del elemento correspondiente. Si se trata de un metal con más de un número de oxidación, se adiciona el sufijo oso al nombre para el menor e ico para el mayor. Resultan de la reacción de un óxido básico con el agua. Las bases son importantes para la industria, puesto que son reactivos indispensables en la fabricación de jabones, detergentes y cosméticos. Función ácido. Los ácidos son sustancias que se caracterizan por liberar iones H+, cuando se encuentran en solución acuosa. Además presentan sabor agrio. Existen dos clases de ácidos inorgánicos, ácidos hidrácidos. Son compuestos que contienen solamente hidrógeno y un no metal. En estado gaseoso se nombran como haluros. En solución acuosa se comportan como ácidos y para nombrarlos se antepone la palabra ácido seguida de la raíz del elemento con la terminación hídrico. Algunos ejemplos de hidrácidos son el ácido bromhídrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfhídrico o el ácido yohídrico. Ácidos oxácidos. Son compuestos que contienen hidrógeno, oxígeno y un no metal en su molécula. Se obtienen de la reacción entre un óxido ácido, es decir, formado por un no metal y el agua. En la fórmula se coloca en primer lugar el hidrógeno, luego el no metal y por último el oxígeno. En la nomenclatura de los ácidos oxácidos se utilizan los mismos prefijos y sufijos empleados con los óxidos. Ejemplos de oxácidos son el ácido de cloro 1 o ácido hipocloroso, el ácido de carbono 4 o ácido carbónico, el ácido de azufre 6 o ácido sulfúrico, el ácido de cromo 4 o ácido crómico, el ácido de fósforo 3 o ácido fosforoso, el ácido de fósforo 5 o ácido fosfórico. Función sal. Las sales se definen como las sustancias resultantes de la reacción entre los ácidos y las bases, un metal y un no metal con el oxígeno. Las sales son compuestos que resultan de la unión de una especie catiónica con una especie aniónica, las cuales provienen del ácido y la base involucradas. El catión es por lo general un ion metálico, aunque también existen sales de iones como el amonio NaH+1, 4. El anión proviene normalmente del ácido. En consecuencia puede ser un anión simple o monoatómico, cloro -1, azufre -2, etc. O un ion poliatómico, SO-2, 4, NO-1, 3, ClO-1, etc. Por ejemplo, el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio reaccionan para formar el cloruro de sodio o sal común, según la siguiente ecuación. Ácido clorhídrico más hidróxido de sodio origina cloruro de sodio más agua. Clasificación de las sales. Según su procedencia pueden ser sales aloideas. Son aquellas que resultan de la reacción de una base con un ácido hidrácido. Al reaccionar, la parte metálica del hidróxido se combina con el elemento no metálico del ácido y las partes restantes forman agua. Para nombrarlas se utiliza la raíz del elemento no metal seguida de la terminación uro, más el nombre del respectivo metal. Ejemplos de sales aloideas son el cloruro de sodio, el fluoruro de calcio, el sulfuro de boro o el sulfuro de magnesio. Sales oxácidas. Son aquellas que resultan de la reacción de una base con un ácido oxácido. Se nombran de acuerdo con el ácido del que provienen. Si provienen de un ácido terminado en oso, se cambia la terminación por ito en la sal, y si provienen de un ácido terminado en ico, se cambia la terminación ato de la sal. Los prefijos hipo y per se conservan. Ejemplos de sales oxácidas son nitrato de sodio, sulfato de cobre, clorato de potasio. Según el número de cationes hidrógeno que se sustituyen en la molécula pueden ser sales ácidas, resultan de la sustitución parcial de los iones H del ácido por el metal. Ejemplos de ellas son el carbonato ácido de sodio o el sulfuro ácido de litio.
Sales básicas son compuestos intermedios entre una sal normal y un hidróxido u óxido conocidos como hidroxialuros. Ejemplos de ellos: hidroxicloruro de plumboso, hidroxifluoruro de zinc. Sales neutras: al formarse todos los hidrógenos del ácido y todos los hidroxilos de la base reaccionan completamente hasta neutralizarse. Se obtienen cuando se reemplazan todos los H del ácido. Ejemplos: fluoruro de sodio, fluoruro de calcio, nitruro de sodio, bromuro de plata, fosfito de aluminio. Función hidruro. Los hidruros son compuestos formados por cualquier elemento y el hidrógeno. Los hidruros son una excepción en la cual el hidrógeno actúa con número de oxidación -1. Responden a la fórmula XH(X), donde X es el símbolo del elemento que se combina con el hidrógeno y X es el número de oxidación con el que actúa dicho elemento. Los hidruros se nombran como hidruro de, indicando a continuación el nombre del elemento que acompaña al hidrógeno. Ejemplos de hidruros son el hidruro de sodio, hidruro de calcio, hidruro de nitrógeno, hidruro de silicio. En algunos casos, especialmente cuando se trata de hidruros de elementos no metálicos, se acostumbra a llamarlos con nombres comunes. Por ejemplo, el trihidruro de nitrógeno es más conocido como amoníaco. PH3 es la fosfamina y el ASH3 es la arsina. Peróxidos y fluoruros. Consisten en combinaciones binarias del oxígeno junto a ciertos metales. En ocasiones el oxígeno puede presentar estado de oxidación -1. Los compuestos donde ocurre esto se llaman peróxidos y responden a fórmula MOOM, donde M es un metal. Se caracterizan por presentar el enlace OO porque se descomponen en agua y muestran un alto poder oxidante. Ejemplos de peróxidos son el peróxido de sodio, peróxido de bario, peróxido de hidrógeno o peróxido argéntico. Aunque en la mayoría de sus compuestos el oxígeno presenta estado de oxidación -2, recibiendo 2 electrones en presencia de elementos altamente electronegativos, actúa con número de oxidación positivo, entregando electrones. Ejemplos de fluoruros, que son aquellos que resultan de la unión del flúor con otro elemento. Fluoruro de sodio, hexafluoruro de azufre, fluoruro de litio, fluoruro de platino. Radicales. Reciben este nombre los átomos o grupos de átomos no cargados eléctricamente. Se presentan en un gran número de compuestos. Son muy reactivos, confiriéndole a los compuestos propiedades características. Normalmente no existen en estado libre. Ejemplos de radicales: radical de carbonilo, radical hidroxilo, radical tionilo o radical fosforilo. ¿Qué es la nomenclatura química? Es un sistema de reglas que permite dar nombre a los diferentes compuestos químicos según el tipo y número de elementos que los componen. La nomenclatura permite identificar, clasificar y organizar los compuestos químicos. El propósito de la nomenclatura química es asignar a las sustancias químicas nombres y fórmulas, llamados también descriptores, de manera que sean fácilmente reconocibles y se puedan consolidar en una convención. Dentro de la nomenclatura química se distinguen 2 grandes grupos de compuestos. Compuestos orgánicos, referidos a aquellos con presencia de carbono enlazado con moléculas de hidrógeno, oxígeno, azufre, nitrógeno, boro y ciertos halógenos. Compuestos inorgánicos, que se refieren a todo el universo de compuestos químicos que no incluyen moléculas de carbono. La principal institución encargada de regular o establecer las convenciones es la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, o IUPAC, por sus siglas en inglés: International Union of Pure and Applied Chemistry. Tipos de nomenclatura química: sistema de nomenclatura tradicional, funcional o clásica, sistema de nomenclatura sistemática o estequiométrica y sistema de nomenclatura Stauff-Werner. Dependiendo del sistema de nomenclatura utilizado, un mismo compuesto puede recibir diferentes nombres. Por ejemplo, el SnO2 puede llamarse dióxido de estaño según la nomenclatura tradicional, óxido de estaño 4 según la nomenclatura Stauff-Werner y el óxido estáñico según la nomenclatura estequiométrica. Nomenclatura Stauff o Werner. Consiste en nombrar compuestos indicando al final, entre paréntesis con número romano, el número de oxidación del elemento principal. El elemento principal es el que acompaña al grupo funcional. Por ejemplo, el óxido de cobre tiene número de oxidación +2, se le colocará el número romano 2 y queda óxido de cobre 2. Así, el óxido de plomo 4, el óxido de yodo 7, el óxido de cloro 3,
el óxido de azufre 4 o el óxido de bromo 7. Nomenclatura racional o sistemática. Se utilizan prefijos numéricos como mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, indicando el número de oxígenos o grupo de hidroxilo. Antes de cada elemento que indica el número de estos átomos presentes en el compuesto, se usa para nombrar los óxidos e hidróxidos. Por ejemplo, trióxido de hierro, monóxido de hierro, pentóxido de bromo, dihidróxido de hierro, trihidróxido de aluminio, hexaóxido de manganeso. Nomenclatura clásica común o tradicional. Se utiliza para nombrar óxidos, ácidos e hidróxidos teniendo en cuenta el número de oxidación del elemento que acompaña el grupo funcional. Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Para un solo estado de oxidación se nombra óxido, ácido o hidróxido seguido del elemento principal y terminado en "-ico". Así, el CaO se llamará óxido de calcio o óxido cálcico. El K2O será óxido de potasio o óxido potásico. Para elementos con dos estados de oxidación, como sucede con el cobre, se utilizan los sufijos oso e ico. Para el cobre que tiene dos estados de oxidación se le denominará óxido cuproso u óxido cúprico. Para elementos con tres estados de oxidación, como sucede con el azufre, se utiliza para el menor estado de oxidación o valencia, prefijo hipo, sufijo o terminación oso, segunda valencia, terminación o sufijo oso, mayor valencia, sufijo ico, de tal forma que quedará óxido hiposulfuroso, óxido sulfuroso y óxido sulfúrico. Para elementos con cuatro estados de oxidación, como ocurre con el bromo, se utiliza para la menor valencia, prefijo hipo, sufijo oso, segunda valencia, sufijo oso, tercera valencia, sufijo ico, cuarta valencia o mayor valencia, prefijo per, sufijo ico, de tal forma que los nombres quedarán óxido hipobromoso, óxido bromoso, óxido brómico y óxido perbrómico. Para elementos con 5 estados de oxidación, como es el caso del manganeso, se utilizan menor valencia, prefijo hipo, sufijo oso, segunda valencia, sufijo oso, tercera valencia, sufijo ico, cuarta valencia, prefijo per, sufijo ico, y mayor valencia, prefijo hiper y sufijo ico. Así quedará óxido hipomanganoso, óxido manganoso, óxido mangánico, óxido permangánico y óxido hipermangánico.